Bien, comenzamos nuevamente, retomamos la sesión, la Comisión de Derechos Fundamentales. Continuamos entonces con la revisión de iniciativas populares e iniciativas indígenas constituyentes. Corresponden a este bloque los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas y afrodescendientes. En primera instancia vamos a escuchar la presentación de la iniciativa indígena constituyente número 160 de nuestro comparado, garantía de respeto de derechos fundamentales de los pueblos originarios, tribal afrodescendientes y demás naciones de Chile. Óscar Núñez está vía telemática, le damos la bienvenida, tiene hasta 5 minutos para su exposición y posterior se darán algunas preguntas de los convencionales. Tiene que activar su audio, Óscar, y tiene 5 minutos para su exposición. Con la venia de esta honorable convención y saludando especialmente a todas las mujeres constituyentes en su día, quisiera hacer la presentación de nuestra norma de iniciativa popular de pueblo originario. Bueno, en atención al tiempo lo voy a hacer muy breve y sumariamente en el siguiente sentido. Evidentemente, la convención constituyente se refiere a una creación de normas de carácter colectivo. Esto significa que hay distintas visiones que están impuestas porque hay distintas personas que están promoviendo hoy día sus visiones de vida para conseguir que esta norma sea, en definitiva, una norma imperante para el país. Y en ese sentido, se producen contradicciones, antinomias, se producen a veces que esta puede quedar más de una visión, y debe ser así, que están impuestas en distintas normas que cuando tienen que aterrizarse, cuando tienen que producir algún efecto práctico, muchas veces puede resultar que la colisión de derechos determine en definitiva que los derechos de una persona, por ejemplo de pueblo originario, se vean cercenados por visiones. Quisiera remitirme a un ejemplo que ocurre la semana pasada en esta convención, solamente para estar al día con la propuesta, que es la siguiente. Se discute la semana pasada en esta convención el establecimiento de derechos y de lo que es la protección de los animales. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta discusión? En esta discusión, la visión que se propone por parte de la comisión correspondiente, en este caso Medio Ambiente, la verdad es que no guarda nada ni tiene nada que ver con lo que son los derechos que vienen directamente de los pueblos originarios, al punto de que muchos de ellos podrían eventualmente cercenar, modelar y modificar nuestra cultura, lo que evidentemente rompería principios fundamentales de la plurinacionalidad y del reconocimiento de la multiculturalidad. Desde esta perspectiva es que nosotros hemos elaborado entonces un procedimiento, y esto quiere ser súper claro, un procedimiento que está como una ayuda de rango constitucional para efectos de que todas las personas que son de pueblos originarios y de sus convivencias, y aquí quiero ser súper claro que la mayoría de nuestros territorios son de carácter rural, existe una relación muy directa entre la naturaleza y los animales, conforme a una tradición ancestral que hoy día lamentablemente pugna con algunas normas del punto de vista ecológico y del punto de vista medioambiental, que son de un origen absolutamente internacionalista, lo mismo las normas animalistas, y de esa perspectiva la idea es el procedimiento siguiente, que cuando por alguna decisión administrativa, judicial o una decisión de carácter de este caso de legisladores, que pueda llegar a afectar estos derechos puntualmente a una persona en particular, esta persona le pueda exigir a la autoridad que al representarle la decisión, esta autoridad tenga que fundamentar su decisión bien de persistir en su decisión o bien de en determinar que efectivamente su acto había afectado los derechos que emanan de la plurinacionalidad y de la interculturalidad, y de esa perspectiva desistir. Ahora, la respuesta tendría que ser un auto fundado, y ese se puede llevar luego, si uno quiere persistir, a una corte de apelaciones, si es que ese va a ser el órgano que va a tener jurisdicción en ese momento, porque no tenemos claridad todavía al respecto, pero a un superior jerárquico judicial para que efectivamente pueda determinar si es que los actos han o no violentado derechos que emanan de la naturaleza de nuestros pueblos. Y en ese sentido, la idea es evitar, por ejemplo, que las culturas sean moldeadas por las visiones de los legisladores, que las culturas hoy día sean afectadas por
vuelvo a repetir, por modas, por tendencias, que en definitiva impidan la libertad de nuestros pueblos. Estamos hablando de que yo me encantaría poder hablar de muchas situaciones y casos que ocurren hoy día en nuestras regiones, en la novena, en la octava, con los crianceros, con los pescadores, que de hecho creo que hay varias propuestas que pertenecen al mundo lafkenche, y desde esa perspectiva, evidentemente, hoy día, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo, que es la palabra crueldad, podría ser perfectamente considerado crueldad, tanto extraerle ñachi a un cordero, todos saben cómo se hace, o bien consumir un plato tradicional como sería el apol, que evidentemente también tiene esta connotación, o bien pescar, simplemente pescar. Y por esa razón nosotros entonces tenemos este elemento para poder morigerar el sistema y preservar nuestra cultura. Y me parece que estoy cerrando los 5 minutos, honorables convencionales. Muchas gracias, Óscar, por la presentación. Entonces, le ofrecemos la palabra a las y los convencionales para hacer sus comentarios o consultas sobre la exposición. Te ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional Luis Barceló, tiene la palabra. Gracias, coordinadora. Don Óscar, mucho gusto. Usted se refirió a la palabra crueldad y ha manifestado que se pudiese afectar con la norma a la que hizo referencia de otra comisión. Por ejemplo, cuando se mata un cordero y se bebe su sangre a través de ñafe, que podría estimarse que esa crueldad podría impedir, ¿no es cierto?, la práctica cultural que viene de tantos siglos, de tanto tiempo. Yo estoy perfectamente de acuerdo con usted. Ahora lo quiero, a partir de esa misma idea, lo quiero llevar a la otra, sería más cruel, matar a un cordero o matar a un caballo. Dentro de la práctica mapuche también el caballo, ¿no es cierto?, forma parte de la ¿cómo se llama?, de la cosmovisión del pueblo mapuche, poder alimentarse con el caballo. Y yo no lo reprocho, me parece que está muy bien también. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. ¿Qué sería más grave a su juicio? Aquí yo, por ejemplo, el tema de los maltratos, entre comillas, que se pueden producir a propósito del rodeo con un animal vacuno, ¿no es cierto?, que es arrinconado contra una pared con un caballo. Esa es la pregunta, porque también hay un tema de interculturalidad. En una hay una interculturalidad de un pueblo indígena, que es absolutamente respetable, y en el otro hay un tema también de interculturalidad con una parte de la población chilena que practica ese deporte. O sea, ahí voy, a ver si me voy a hacer una relación entre eso. Sí, muchas gracias, don Luis, la verdad que le agradezco el alcance. Y yo quisiera señalar algo que tiene que ver aquí con el hecho de lo que es la discriminación. Nosotros representamos pueblos discriminados y eso es una cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo. Es precisamente el fundamento porque hoy día existen los escaños reservados, es precisamente el fundamento porque hoy día existen también la necesidad de reconocer una cultura. Y quiero hacer la siguiente símil. ¿Por qué hablo de una discriminación? Por una razón muy sencilla. Porque quiero explicarle una cosa a don Luis. La palabra crueldad se utilizaba en el Código Penal en el año 1857, cuando se establece. Ya existía, en ese caso era una falta de crueldad hacia los animales. Por lo tanto, cuando me hablan a mí de crueldad, significa un retroceso en la visión para una visión que está desde año 1800. O sea, estamos hablando de una vuelta al pasado en un concepto en el cual nosotros, gracias a la ciencia, hemos ido avanzando. Aquí quiero ser súper claro. El delito de maltrato animal, que es un delito, está establecido desde el año 2009. ¿Y qué ocurre? Ocurre que es una cosa completamente distinta, es una construcción ya basada en la ciencia que incorpora el concepto de daño, ya que es medible, que por supuesto que no tiene connotaciones humanas, sino más bien es simplemente científico. Y en ese sentido yo quiero decir, por ejemplo, en mi conocimiento, que desde el año 2009 en adelante, a pesar de que se han intentado bastantes querellas por parte de las mismas personas que están promoviendo esta norma, que quiere salirse del concepto de crueldad para entrar, de maltrato animal para entrar en el concepto de crueldad, no ha logrado nunca una condena por maltrato animal. Entonces, es interesante entender que cuando el mecanismo de protección que hoy día existe establece el delito de maltrato animal, lo que se busca es sortearlo y
y prohibir, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos un poco que nos puede ocurrir lo mismo, porque si a mí me dicen que, voy a decirlo en estos términos, que degollar un cordero es cruel, ya pescar también lo es. Evidentemente, desratizar es muy cruel, evidentemente es muy cruel. Entonces, ahí se empieza a ver que es una palabra que es absolutamente obsoleta, que no sirve y que no se ajusta a cosas muy importantes. La pregunta es por qué pescar no es, por ejemplo, le vamos a negar a nuestros pueblos lafkenches la posibilidad de pescar, porque atravesar, mal que mal, un animal con un gancho es sumamente cruel. Ya estoy hablando de cosas que son realmente crueles, porque en el rodeo la verdad es que las vacas no salen muertas ni las matan a pesar de lo que están diciendo. Es un deporte que nosotros lo vemos en todos los campos, porque en todos los campos se rodea. Lo que pasa es que a veces cuando lo transforman en competencia, tiene una visión distinta y tiene una connotación que no tiene nada que ver con nuestras culturas. Pero hablemos de algo que es todo lo... Bien, Oscar tenía 3 minutos para responder. Le damos 30 segundos para que pueda terminar su idea, por favor. Debe activar su micrófono. Entonces, desde esa perspectiva, quiero decir que la discriminación es, si existe una legislación que establece el maltrato animal, ¿por qué a nosotros no se nos aplica y se nos busca la prohibición? O bien se nos busca la prohibición indirecta a través del establecimiento de normas, por ejemplo, que vuelven al pasado de nuestra legislación, al pasado, muy pasado, con el concepto de crueldad y con conceptos totalmente anticientíficos. Lo que busca nuestra norma, en todo caso aquí, es la protección de nuestra cultura y que ésta no sea impuesta por la constituyente, sino reconocida, que es lo que debería ser. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias a usted. Buena respuesta. Muchas gracias a Oscar por su exposición. Bien, continuamos entonces. Seguimos con los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas y afrodescendientes. Continuamos con la siguiente exposición, que está acá el expositor en el hemiciclo, la Iniciativa Indígena Constituyente 142, que está ubicada en la página 27 del bloque 4, consagra que el Estado de Chile reconoce, respeta, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Pedro Muñoz está acá en el hemiciclo. Si gusta puede pasar a la testera o exponer desde ahí como le sea más cómodo para usted. ¿Sí pase a la testera? Acá. A mi izquierda, por favor. Ahí. Bien. 27. Bien, Pedro, entonces tiene 5 minutos para su exposición, luego le daremos la palabra a las y los constituyentes para que hagan sus preguntas. Bienvenido. Muchas gracias. Esta norma que intento explicar se defiende por sí sola. Cuando se han presentado normas y se han propuesto normas a este proceso, lo que ha necesitado hacer quien la propone es ir y defenderla. En este caso, esta norma se defiende por sí sola. Me explico. La norma que proponemos y que viene de recoger la voz de varios pueblos y no de uno solo, así también lo he visto en mi recorrido por el territorio, lo que pretende es que en Chile la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas sea de observancia obligatoria. Y voy a explicar por qué. Se está desarrollando una serie de artículos en esta misma propuesta de constitución que pareciera desorientar a algunos sectores políticos. Y esa desorientación o esa pérdida de rumbo de algunos sectores políticos ha generado la incomprensión del derecho indígena que se pretende normar o regular. Pues la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no hace más que ordenar las normativas e interpretar los tratados que Chile ya ha suscrito en estas materias. Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT, la declaración lo que hace es hacer una interpretación del mismo, de su aplicación. Es necesario siempre en esto, y así lo hemos visto en las distintas discusiones de las distintas comisiones de este proceso constituyente, que reiteradamente se dice, o reiterada vez, se repite la idea de que la declaración no obliga a Chile, no es un tratado, pareciera ser
una propuesta, soft se le aplica ese apellido. Es una sugerencia, dicen otros. Pero voy a explicarlo en términos simples, porque a veces es necesario explicarlo así, muy simple para que se entienda. Ya aprobado, al texto, a la propuesta de borrador, ya se ha aprobado que toda escaño, se va a asignar escaño reservado a todo cargo de elección popular. Y eso se va a votar estos días próximos en el Pleno. Ya se ha aprobado, por ejemplo, que en el caso de los pueblos indígenas debiese haber consulta para cada propuesta de ley o normativa o acto administrativo que regule o que de alguna manera interfiere o pudiese interpretar formas de vida de los pueblos indígenas. Bueno, la Declaración de Naciones Unidas lo que hace es regular eso, normarlo. Si ustedes buscan la palabra incidente o la palabra consulta en la declaración, aparece 5 veces, 6 veces una en explicativo y 5 veces con ejemplos prácticos de cuándo se aplica la consulta indígena. Es decir, no es una norma maximalista, para nada. La Declaración de Naciones Unidas evita conflictos entre el Estado y los pueblos. ¿Se ha aplicado, se ha puesto en otros países? Sí. La declaración, por ejemplo, la Constitución del Distrito Federal de México, que tiene más habitantes que Chile, ya lo incluye en el artículo 57. La Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas es nada más que una interpretación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Como ya dije, la declaración no es maximalista, al contrario, regula las acciones del Estado y de los pueblos, dice en qué casos hay que llamar a consulta o no, por ejemplo. ¿No es un tratado? Claro, no es un tratado, pero sí es una interpretación de los tratados ya vigentes, que Chile no tiene un método, un marco interpretativo. Entonces lo que hace la declaración es fijar un marco, tanto para el Estado como para los propios pueblos. Y en ese punto me quiero detener, porque lo que pareciera para algunos que está ocurriendo en este proceso constituyente es que se está, y lo lee uno a diario en los medios de prensa, se está indigenizando o dándole un enfoque demasiado indígena a este proceso. Bueno, la declaración es una herramienta que permite regular y dar un marco a eso, de tal modo que no haya interpretaciones de un lado a otro. Es tan buena como instrumento internacional que los países, Estados Unidos, por ejemplo, adscribió a ella sin ningún problema porque entendió que le iba a ordenar o a regular temas que estaban en el aire, y Estados Unidos no es por sí un país interesado en darle prioridad a los derechos indígenas. Sin embargo, entendió que sirve tanto al Estado como a los propios pueblos para obtener un marco regulatorio. Muchas gracias, don Pedro. Tiene 30 segundos para cerrar la idea. Ok, todas las delegaciones, desde que Chile adscribe, todos los países adscriben a la Declaración de Naciones Unidas, todas las delegaciones desde entonces, encabezado por Michelle Bachelet, el Gobierno 1, Gobierno 2, Piñera 1 y 2, todas han comprometido al Estado de Chile en el cumplimiento de esta declaración. Muchas gracias, don Pedro Muñoz, por su exposición. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Entiendo entonces que no hay preguntas a la exposición. Bien, don Pedro, tiene 3 minutos para un cierre. Como ya he dicho, sugiero y pido a esta comisión considerar de manera seria, revisar el articulado de la declaración. Me queda un punto dando vuelta. Hay un bloque importante de esta convención que teme que los derechos indígenas generen indigenismo, autonomía absoluta, independencia del país
y separatismo. El último artículo de la declaración regula eso y prohíbe a los pueblos indígenas fomentar o participar de medidas o de acciones en torno a ese punto. Por lo tanto, ahí también se descarta o se disipa ese temor. La Declaración Americana de los Derechos Indígenas se somete en el último artículo a la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, es una recomendación de que ustedes puedan revisarla y si lo tienen a bien, poder incluirla en el texto constitucional. ¿Qué es lo que señalamos en nuestra propuesta finalmente? Nosotros señalamos y solicitamos que en lo sustantivo, tanto la Constitución Política de Chile como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas internacional y los demás instrumentos internacionales de los cuales Chile es parte sean de observancia obligatoria en Chile. Eso va a generar paz, armonía entre el Estado y los demás pueblos. Muchas gracias, don Pedro Muñoz, por su exposición. Bien, la Secretaría está tomando contacto con algunos expositores. Vamos a suspender la sesión por 10 minutos y retomamos. Se suspende la sesión. Reiniciamos la sesión. Vamos a ir a la iniciativa indígena constituyente número 56, que consagra propuestas constitucionales indígenas de diversas materias. Tenemos al expositor por Zoom, ¿verdad, secretario? Don Jorge Dorcí. Presente, aquí estamos. Perfecto, don Jorge. Tiene 5 minutos para presentar la propuesta, luego vamos a abrir una ronda de preguntas y finalmente va a tener 3 minutos para contestar a ella, cuando usted quiera. Gracias. Voy a compartir la pantalla, voy a preparar un poquito el escenario. Perfecto. ¿Ahí me ven? Está cargando, un segundo. Ahí sí. Ya. Bueno, primero, quiero dar gracias a la Pachamama, a nuestros ancestros, por la oportunidad que nos dan acá. Bueno, también dar un saludo hoy, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día importante, un día revolucionario, y sobre todo el 8 de marzo también es un día muy importante en los Andes. Juana Zurduy vence a los ejércitos coloniales y garantiza la independencia de gran parte acá de los Andes centrales, incluyendo nosotros acá. Bueno, nosotros somos la comunidad atacameña de La Puna, que está conformada por localidades de Tocol, Ale, Celeste, Onar, Puques, y vamos a presentar nuestra iniciativa. Nosotros somos comunidades puneñas, somos comunidades de origen de montaña y alta montaña en los cerros de Atacama. Ese es el lugar de enunciación de nosotros. El contenido, bueno, rapidito, van a ser nuestra fuente, los principios andinos en que nos basamos, cómo construimos nuestra propuesta, porque hicimos varias propuestas, no solo en esta. Si nos llegamos a pasar, pedimos las disculpas de antemano porque hicimos propuestas generales y ahora nos están repartiendo en las diferentes comisiones esto y la propuesta de norma. Nuestras fuentes es la Pachamama, que para nosotros no es naturaleza. Pachamama es parte de nuestra comunidad.
la naturaleza se vuelve cosa. Es un concepto de la modernidad que vuelve a la naturaleza como cosa. De nuestros abuelos o ancestros también, de su forma de vida tradicional, los mismos principios de la revolución andina, los principios que están desde el siglo XVIII, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Tomás Panini, la lucha contra el racismo, contra la desigualdad social, es la misma lucha, los mismos conceptos que estamos nosotros viendo en esta oportunidad y, como les decía, la forma de vida comunitaria. Los principios constitucionales andinos fundamentales para nosotros, si bien ya se han esgrimido varios principios, sin embargo, nosotros sentimos que los principios con que nos basamos nosotros están algo ausentes, como el principio de comunidad, principio de colectividad, y son principios que no solo son para nuestras organizaciones, sino que también pueden funcionar a nivel estatal. Ya tenemos el ejemplo del Tahuantinsuyo, si bien con sus críticas, sus errores, el Tahuantinsuyo, pero funciona a través de este principio. Los españoles describen muchas cosas cuando llegaron a Yala o América, pero jamás describen pobreza en estos lugares. Jamás describen pobreza. Estamos hablando de 12 millones. Si hacemos la comparación, cuando Chile tenía 12 millones, bueno, ahora que tiene 17, 18 millones, las diferencias son impresionantes. Así como tomamos principios y modelos de Europa, también tenemos que mirarnos a nosotros mismos y tomar nuestros principios que han sido exitosos por mucho tiempo. La construcción de nuestra propuesta se basó en la memoria, reflexión y decisiones colectivas. Y, bueno, dos conclusiones principales: que nosotros debemos decidir las políticas que se apliquen sobre el territorio, sobre nuestro territorio, y que consideramos que nuestra lucha es doble. Por un lado, como clase trabajadora y también como pueblos indígenas. Las propuestas que nosotros hacemos, por lo menos en este marco, es que la principal función del Estado es garantizar, respetar, proteger y promover los principios, derechos y deberes que se funda la posible constitución que se va a hacer. Porque hasta ahora el Estado se ha basado en principios de desigualdad. Hay que darle un giro a esto y que el Estado se base en que su función principal no sea garantizar ganancias de grupos, sino garantizar, respetar y proteger o acabar con estas desigualdades sociales. El Estado está para garantizar de forma sana, suficiente, de calidad, sin exclusión, salud, seguridad social, justicia oportuna, vivienda, trabajo, educación, alimentación para el crecimiento y el buen vivir de los habitantes del país. Consideramos que el agua debe ser un derecho humano y su distribución no será objeto de privatizaciones o concesiones, y no se privatizarán y no se darán en concesión, extracción, industrialización de actividades similares de lo que nosotros llamamos bienes comunes, que en otros lados le llaman recursos. Y con eso concluimos. Gracias. Muchísimas gracias por su exposición, don Jorge Dorsey. Se ofrece la palabra para preguntas. Convencional Meneses, tiene la palabra. Gracias, coordinador. Bueno, sí, esta propuesta efectivamente tiene varios elementos que algunos tal vez, viendo el articulado, podrían alojarse también en los principios constitucionales. Tal vez que pudiera profundizar el expositor en qué sentido debería apuntar a nuestra comisión como derechos fundamentales que se puedan anclar, o de qué manera lo ve él, de que se puedan anclar en términos de los derechos fundamentales la propuesta. Gracias. Convencional Castro, tiene la palabra. Gracias, coordinador. ¿Qué pasará con las concesiones ya otorgadas? ¿Sabe usted cuántas son? En caso de darse por terminado unilateralmente, ¿cuánto le cuesta a Chile pagar las indemnizaciones por la terminación? Muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, Convencional Castro. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional Baranda, tiene la palabra. Muchas gracias, César. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Quería que me precisaras bien las normas constitucionales que ustedes esperan que puedan ser cauteladas, un poco en la misma línea de Yanni,
¿qué aspectos de lo que tú has señalado es importante incluirlo en la Constitución? Gracias. Bien. Don Jorge tiene hasta 3 minutos para dar respuesta a las preguntas que se le han formulado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias por las preguntas. Esto para nosotros yo creo que un derecho fundamental y en que nos hemos basado es la comunidad, el sentido de comunidad. Y cuando hablamos de sentido de comunidad es sentido de solidaridad, de reciprocidad. Y aquí hablamos de alguna forma, por traducirlo de alguna forma, yo no soy si tú no eres. Ese sentido tiene que estar plasmado de alguna forma en las leyes. Creo que el Estado debe basarse en como una forma de gran comunidad. Lograr que los miembros de un país tengan formas de vida, de vida digna. Yo creo que eso con la primera pregunta y ahí va incluido formas de redistribución de riqueza. Bueno, con relación a la segunda pregunta, yo creo que Chile ya ha pagado bastante. Los chilenos han pagado bastante con respecto a la explotación. Sobre todo acá, el daño ecológico en Atacama es gigantesco. Es gigantesco. Así que nosotros no, por lo menos nuestra comunidad no piensa tanto en indemnización, sino nacionalización de estos recursos y formas de extracción. Bueno, con eso no sé si contesto las preguntas. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Orsi, por su presentación. Desde la Comisión le agradecemos. Y continuamos con la iniciativa indígena constituyente número 92-4, que será presentada por don Luis Nahuelwen. Me corrige la Secretaría, se va a hacer una presentación conjunta de la iniciativa constituyente número 92-4 y de la iniciativa indígena número 183. Van a proceder a su exposición la señora Jacqueline Curaqueo y doña Margarita Calfio, que están por Zoom. Doña Jacqueline, doña Margarita. Sí, estamos, creo. Tienen que apagar uno de los dos audios porque si no copla. Bien, les comento que al tratarse de dos iniciativas que van a ser presentadas en forma conjunta, tienen hasta 10 minutos para la presentación de ambas normas. Ya. Bueno, Tiene que apagar alguno de los audios que tienen porque está acoplando. Se está repitiendo la frase que ustedes pronuncian. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ya, perfecto. Presentarnos, nosotros teníamos ahí un pequeño problemitas de comunicación porque nosotros tenemos dos documentos y teníamos alrededor de 8 iniciativas con 18 articulados. Entonces, ese era el problema que teníamos porque no nos alcanza los minutos que teníamos con las iniciativas.
tratamos de decir eso a la Secretaría, pero creo que no fue posible. Entonces solamente nos vamos a referir a dos temáticas, que es el tema de genocidio y resarcimiento especial para mujeres. Nosotros somos del territorio de Forowe, Guayontumapu, de las comunidades en recuperación, de la región de la Araucanía y perteneciente al pueblo nación mapuche. Yo doy paso a Margarita Calfío, quien se va a referir a la primera iniciativa. Doña Jacqueline, no está prendido el micrófono de la señora Margarita, por lo tanto no estamos escuchando la presentación. Entiendo que debe haber un problema de conexión porque tanto la señora Jacqueline como doña Margarita no están con cámara ni con audio encendido. Les pedimos a las y los constituyentes, por favor, un segundo para solucionar este problema de conexión. Mari. Ahí sí, doña Margarita, ya la escuchamos. No sé si me pueden ver. Mari, buen día a todas, todos que están acá. No la podemos ver, pero sí la escuchamos bien. Ya, qué bueno. Bueno, yo me voy a referir a la iniciativa, voy a empezar por la número 4, que se refiere al derecho especial a la reparación histórica para las mujeres de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes. En el contexto también de este día 8 de marzo, ¿no es cierto?, el Día Internacional de las Mujeres, nos parece relevante poder poner atención y poder aprobar esta iniciativa, ¿no es cierto?, que surge de mujeres organizadas, sistematización de encuentros y una serie de etapas y procesos que se han desarrollado. ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Tiene que ver con el derecho, ¿no es cierto?, de las primeras naciones, de los pueblos, las comunidades, ¿no es cierto?, preexistente, que existió, ¿no es cierto?, una posición desventajosa para las mujeres en materia especialmente de bienes y de herencia. Y también podemos ver que las leyes solo facultan, digamos, a los varones en este sentido, ¿ya? También en el periodo de genocidio y despojo territorial, las mujeres sufrieron una serie de violencias, ¿no es cierto?, y hasta el día de hoy se ven los impactos de ello. El empobrecimiento, el desplazamiento, también asesinato, violaciones, mutilaciones, opresiones, desvalorizaciones y diversas violencias que han sufrido las mujeres en el contexto de la ocupación de Wallmapu y también en los siglos posteriores. Tenemos ahí un documento donde está más en detalle lo que ha pasado, pero nosotros también apelamos a lo que es el derecho internacional, los adelantos en materia de desarrollo de las mujeres, por ejemplo, lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, también lo que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y a nivel interno una serie de leyes, ¿no?, como la ley 19.325, que
fue de violencia intrafamiliar y que ha dado paso a la actual ley 20.066. También lo que tiene que ver con la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, asambleas del año 93, que dice el Comité CEDAW, que dicen los estudios también a nivel interno en Chile, por ejemplo, el estudio de índice de desarrollo humano del 2009, que reveló que ser mujer mapuche, habitante de las zonas rurales de la Araucanía, parece como la situación de mayor superposición de inequidades observadas. Cuando uno analiza brechas, inequidades o barreras, que son las políticas de Cernamec y del Ministerio, las mujeres de pueblos originarios y especialmente mapuches aparecen en la peor situación y en desventajas en distintos ámbitos, desde el ámbito social, económico, el tema también del patrimonio que veíamos, ¿no es cierto?, de acceder a un bien raíz, de tener su propia herencia, tierra, vivienda digna, etc. El artículo que se propone, Constitución reconoce a las mujeres de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado, la protección, garantía y promoción de sus derechos colectivos e individuales y el reconocimiento de sí mismas como integrantes de una nación y pueblo específico. El Estado reconoce el derecho a vivir una vida libre de violencias, sin discriminaciones de ningún tipo, a no ser maltratadas física, sexual, cultural, espiritual o psicológicamente por sus familias, comunidades, sociedad, gobiernos, otorgando garantías para la no repetición de las violencias simbólicas, políticas, estructurales, la exclusión económica, social y el despojo territorial ejercido en su contra. Artículo, la propuesta tiene que ver con, debido al despojo y la exclusión histórica, las mujeres de primeras naciones, pueblos, comunidades preexistentes tendrán derecho especial, preferente para la tenencia, posesión, propiedad colectiva y comunitaria, las tierras, las aguas, los recursos naturales y los bienes espirituales. Esto no es porque sí, sino que la conexión que tienen las mujeres de pueblos originarios con las tierras, con las aguas, con los recursos naturales, más que recursos que son la naturaleza y todo ese movimiento, todas las vidas posibles, es muy, muy cercana, muy íntima. Todo lo que le suceda a las aguas, a las tierras, afecta mucho más fuertemente a las mujeres de los pueblos originarios. El deber del Estado, entonces, es crear un fondo soberano de reparación histórica especial para las mujeres de las primeras naciones, pueblos, comunidades preexistentes, destinados para garantizar los derechos individuales y colectivos, las medidas de resarcimiento territorial reconocidas por esta Constitución y la ley. Hablamos del valioso aporte que realizan las mujeres de pueblos originarios en los ámbitos que han sido invisibilizados históricamente, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la naturaleza. Eso para comenzar. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bien. Doña Jacqueline, doña Margarita, agradecemos la presentación. Se ofrece la palabra para preguntas. Al tratarse de dos iniciativas, tenemos más posibilidades de formular preguntas y más tiempo para su respuesta. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional César Valenzuela. Gracias, coordinadora. Sí, yo quisiera hacer una pregunta en la siguiente dirección a la expositora, porque sin perjuicio de las razones, que pueden ser absolutamente legítimas, la exposición nos comenta un tratamiento especial a la mujer indígena. Sin perjuicio de eso,
uno ya lo que puede empezar a ver del debate constituyente es que además van a existir una serie de iniciativas tendientes a corregir estas desventajas estructurales de nuestra sociedad a las mujeres en general. Entonces, desde esa perspectiva, la mujer indígena estaría sometida a un doble tratamiento especial. Entonces, si las expositoras nos pudiesen orientar respecto a cómo ven esa situación y si son plenamente aplicables ambos tratamientos en tanto mujer y además en tanto mujer indígena, si ven que podría producirse alguna especie de colisión también respecto a eso. Convencional Enríquez, ¿tiene la palabra? Gracias, coordinador. La verdad que ambas iniciativas son bien extensas. Entiendo la introducción que nos daba la expositora. Y hay uno de los artículos transitorios que habla sobre promover por parte del Estado de Chile con Argentina participar en la convocatoria y desarrollo de un COYACTUN. E incluso que si hay negativa, suspender todo tipo de relaciones políticas, económicas y diplomáticas. Me parece que es un poco complejo dejar algo así explicitado en la Constitución de Chile, elementos que son de otro país. No sé qué opinión o por qué es de su interés que esto quede explicitado acá. Gracias. Muchas gracias, convencional Enrique. Convencional Arboe, tiene la palabra. Muchas gracias, coordinador. Exactamente en la misma línea de la convencional Enríquez. Llama la atención al leer la iniciativa que aparece este condicionamiento de las relaciones diplomáticas a partir de algo que puede ser legítimo, no que es opinable, y está bien, pero lo que pasa es que las constituciones son instrumentos, se supone, atemporales o que tienen vocación de estabilidad. Entonces, instalar un condicionamiento a relaciones diplomáticas con países limítrofes en función de un determinado hecho puede ser un poco complejo, digamos, y por de pronto no es materia constitucional. Entonces, quiero entender un poquito, probablemente lo han puesto para efectos de destacar la importancia, pero de ahí probablemente a quedar en el texto puede ser algo difícil de concebir. Eso es. Muchas gracias, convencional Arboe. La convencional Abarca tiene la palabra. Gracias por la exposición primero. Y yo quería preguntar respecto al artículo transitorio que se refiere a tramitar una ley de indulto general a presos políticos mapuches. Más o menos en la misma línea del convencional Arboe hay materias como constitucionales, pero ¿por qué la Constitución mandataría a tramitar una ley de indulto general? Si pueden justificar ese artículo transitorio, por favor, para poder comprender mejor. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Convencional Castro, tiene la palabra. Gracias, coordinador. Felicitaciones por su exposición. De los casi 1.900 loncos mapuches que existen, ¿cuál va a llevar las relaciones diplomáticas internacionales del pueblo mapuche? ¿Cómo se financian las misiones diplomáticas de este lonco? Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, doña Jacqueline y doña Margarita tienen hasta 6 minutos para responder a las preguntas que se les han formulado. Referirme a dos, antes que Margarita me imagino va a contestar lo de mujeres. Creo que estamos un poco perdidos con el tema de lo articulado a presentar. Nosotros vamos a presentar el articulado de reconocimiento de genocidio por parte del Estado chileno. El tema de los presos políticos mapuches se planteó en otra comisión que ya fue
que fue votada, entonces no sé si es necesario responder a esas preguntas. A lo mejor ahí hay un error de, bueno, no sé cuál es el error que hubo ahí para que los convencionales estén refiriéndose a eso. Asimismo, con respecto a los tratados y a la pregunta que hizo la primera convencional, la cual también los tratados y las relaciones diplomáticas también fue, obviamente, como dice Felipe, fue la importancia que nosotros les damos, pero no son los articulados que en este momento estamos defendiendo en esta comisión, porque eso ya fue defendido en otras comisiones. Entonces, eso. Margarita, si te puedes referir a la primera pregunta. Entonces, no son los articulados que en este momento estamos viendo. Eso es lo que me quiero decir. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, la pregunta e intervención del caballero, a mí me parece que hay desconocimiento en el sentido de que actualmente nosotros no tenemos ninguna política específica para mujeres de pueblos originarios, ni desde el Ministerio de la Mujer, no hay nada, ¿ya? Como me refiero a entregar recursos, a entregar apoyo permanente a través de programas que midamos impacto y eso, no. Tampoco a nivel de la CONADI, ¿ya? La CONADI tampoco tiene una unidad así de la mujer robusta, ¿ya? Más allá de una persona. Entonces no hay una política que promueva, digamos, el empoderamiento de las mujeres de pueblos originarios en los distintos ámbitos en que se desarrollan. Y ahí, lamentablemente, si uno ve la política a nivel general, las grandes ausentes son las mujeres de pueblos indígenas. Lamentablemente, no existe nada. Cuando hay violencia, ya se las saca incluso de los lugares, se las lleva a casas de acogida, pero no hay ninguna pertinencia. Ese es el gran problema, no hay relevancia en lo que es la cultura, cómo las mujeres se relacionan con la tierra, ¿no? Que tengan acceso a tener una propiedad, que puedan ahí tener sus plantaciones, ¿no es cierto?, su huerta, sus animales. Entonces, yo creo que falta nunca. No hay política respecto a mujeres de pueblos originarios. Si esa es la gran deuda, es lamentable, porque además, ¿saben lo más básico? Ni siquiera se cuenta a las mujeres de pueblos originarios. No se cuentan, no aparecen, son invisibles. Es realmente impresentable. Eso puedo decir. Gracias. Bien, muchas gracias, doña Jacqueline, doña Margarita, por su exposición. En nombre de la comisión le agradecemos la disposición a presentar y también nos excusamos por las condiciones lamentablemente reducidas para el debate. Muchísimas gracias. Bien, la Secretaría nos informa que se ha tratado de comunicar a la totalidad de las iniciativas que fueron presentadas. En algunos casos no ha sido posible. Eso en otros casos se han excusado por diversas razones y no quedan más iniciativas que presentar para la sesión del día de hoy, sí para mañana. Entonces, habiéndose cumplido con su objeto, se levanta la sesión.